Bienvenidos a este nuevo video. Es la parte 2 de 10 mods que deberías probar en Ark si estás jugando en este 2023. Y como segunda parte vamos a continuar con la misma temática del video anterior, donde presentaré tanto el nombre del mod como el ID del mod. Así que comencemos. Como primer mod tenemos Ozone Teleporters, el cual es un mod de utilería que nos va a venir muy bien si queremos desplazarnos de un lugar a otro. Para esto tendremos un control remoto en el que podremos seleccionar un punto de partida y en base a una plataforma que tendremos en el piso nos podremos mover de un lugar a otro. En este caso tenemos 3 puntos ubicados en diferentes zonas del mapa y nos podremos mover entre esos puntos. Es muy sencillo de usar y nos facilita la movilidad entre distintas zonas del mapa, sobre todo si estamos jugando PvE. Ahora, si queremos también podemos teletransportar a nuestros dinosaurios solos. Simplemente nos acercamos al mismo dinosaurio y lo posicionamos dentro de la esfera. Si es que nosotros nos subimos dentro del mismo dinosaurio, pues nos moveremos junto al dinosaurio hacia otra ubicación. Y si por ejemplo solo queremos mandar el dinosaurio a la otra ubicación, pues nos bajamos del dinosaurio, seleccionamos la ubicación con nuestro control remoto y pues presionamos y el dinosaurio automáticamente se irá. Bien, ahí como hemos visto, se fue el dinosaurio. Y si nosotros nos vamos a la ubicación donde mandamos al dinosaurio, pues lo veremos en dicha ubicación. En este caso, en la zona que hemos marcado, playa. Ahora, cabe resaltar que estos TPs les puedes agregar un nombre y con lo cual sería mucho más fácil ubicarnos dentro de todos los puntos que tenemos dentro del mapa. Así que vamos con el siguiente mod. Como siguiente mod tenemos el Ark Wardrobe mod, el cual es un mod de skins, el cual nos brinda diferentes estilos y modelos que podemos craftear utilizando esta máquina parecida a la herrería, en el que necesitaremos como material principal la tela, la cual primero debemos craftear este otro objeto que parece ser un telar que funciona con carbón y pues nos dará la tela necesaria para poder craftear nuestros nuestra skin. Y simplemente seleccionamos en este caso la vestimenta que queremos utilizar y pues hay de diferentes estilos. Arrastramos a nuestro inventario y desde nuestro inventario podremos implementarlo o anexarlo a la armadura que tenemos puesta en ese momento. Funciona con todas las armaduras, ya sea de piel, quitina, metal, tech, y es una buena opción para variar de vestimentas dentro de nuestro juego de Ark. Si estamos jugando en mapas como Extinction, The Island, el clásico, Aberration, pues para variar un poco nos viene bien este mod. Y pues no hay límite de crafteo, simplemente necesitamos tener tela. Bien, este es el resultado final, nos colocamos nuestros pantalones, el casco y poco a poco se va viendo cómo queda nuestra vestimenta. Incluso el casco aquí es un poco inmersivo porque nos muestra esos detalles de que está bien cerrado, pero simplemente solo es una vestimenta. Hay de diferentes modelos, tanto para hombre o para mujer, de diferentes formas, eh, diferentes estilos, estilo pirata, estilo antiguo. Y si quieren más mods de skins de este tipo, pues ahí pueden dejarlo en los comentarios que yo les estaré llevando este tipo de mods. Así que no se olviden dejarlo en la caja de comentarios. Y pues ahí vemos que también se le puede anexar un sombrero. Bien, como tercer mod tenemos Better Beacons, el cual nos mejora en este caso los drops que van cayendo de diferentes mapas, en este caso en The Island. Podemos ver que ahí es el drop que nos está dando, es en este caso un objeto morado. La diferencia de usar o tener drops normales es que mientras tengamos un nivel, por ejemplo, si somos de nivel 10, pues los drops que nos van a tocar van a ser mayores a ese nivel. Que usualmente encontrar un drop azul y que nos vengan materiales como paja y cemento, pues no es tan motivador a la hora de ir a buscar drops.
Entonces con este mod lo que nos facilita es poder tener drops o materiales de acuerdo a nuestro nivel, incluso mucho más a ello. Así que nos vemos con el siguiente mod. El siguiente mod es Upgrade Station, el cual es un mod que considero uno de los mejores en esta lista de mods, porque nos va a mejorar todas las herramientas, nuestra armadura, las monturas de nuestros dinosaurios en todas las escalas de nivel de poder. En este caso va a pasar de primitivo hasta ascendente. Simplemente necesitamos tener los materiales necesarios para cada arma. Incluso se pueden utilizar materiales como, armas como materiales para poder aumentar el nivel. Es sencillo, simplemente hacemos clic en el objeto y le damos a Upgrade. Si queremos reciclar los materiales, pues simplemente como darle a destrozar ítem, Savage Item, y pues tendremos los materiales de ese objeto. Funciona para todo tipo, ahí estamos viendo cómo se pueden utilizar tanto en armaduras, en cascos, en armas, ya sea un arco, un rifle. Podemos destrozar también objetos, flechas. En este caso podemos mejorar nuestro rifle, pero siempre y cuando tengamos los materiales suficientes. Así que yo considero que este es uno de los mejores mods en este caso para poder mejorar nuestros ítems. Y sobre todo si es que no tenemos la facilidad de poder ir a los drops, que en los drops es donde también nos muestran los blueprints, las plantillas y armas o armaduras de mucho mayor nivel. En este caso también podremos generar los blueprints de las armas y además agregarle diferentes esencias. En este caso a cada arma nos da protección para todo tipo. Simplemente necesitamos colocar los materiales necesarios para ello y pues eso se le agregará a nuestra armadura. Así que continuamos. Bien, ahora tenemos el Egg and Pop Collector, el cual es un mod que nos va a ayudar a recoger ya sea los huevos como el popó de nuestro dinosaurio. Simplemente se necesita estar conectado a energía, el cual esto se da mediante un generador, como estamos viendo aquí. Se conecta mediante un generador y pues es tan simple como conectarlo mediante cables y ya estaría funcionando nuestro recolector de popó. Bien, aquí por ejemplo ya está conectado, está encendido, esa marca significa que está encendido. Es como vemos ahí ya recogió un ítem. En este caso vamos a observar que podemos apagarlo, prenderlo y al momento de abrir el inventario pues vemos que se han recogido 4 huevos de Ansus. Puedes deshabilitar la opción entre recoger popó o solo recoger huevos, eso ya lo ves a tu conveniencia. En este caso habilitamos para los dos, para que sea ambos. Algunas veces tarda un poco en recoger los materiales, pero es una buena alternativa si es que no vas a estar mucho tiempo en tu base y necesitas que se recojan los huevos y el popó para los diferentes materiales. Bien, ahora tenemos el Super Structures, el cual nos brinda una nueva modalidad para diferentes estructuras que existen dentro de Ark, ya sea construir paredes, plataformas, pero para ello necesitamos lo que es la mesa de crafteo principal, donde vamos a poder elaborar todas estas estructuras, el cual es el SS Station, es el que tenemos aquí al frente. Esta mesa tiene una capacidad ilimitada para poder almacenar diferentes objetos. Vemos que ahí el almacenamiento está lleno, pero aún nos puede almacenar muchos más objetos de los que son permitidos. Y la diferencia es que tenemos que tener desbloqueados los engramas si es que queremos utilizar alguno de ellos. Si es que no está desbloqueado, pues no vamos a poder elaborar. Por ejemplo, aquí quiero elaborar un mortero, como no lo tengo desbloqueado, pues simplemente no lo voy a poder elaborar. Para ello necesitamos también los materiales necesarios y lo colocamos dentro de nuestra mesa de crafteo y vamos a poder elaborar nuestro mortero. Bien, ahí vemos que no está desbloqueado y para ello tenemos que desbloquear los engramas. Una de las ventajas es que estos engramas cuestan 0, así que no nos va a malograr nuestra experiencia en Ark tratando de desbloquear engramas que cuesten puntos. Y pues con ello ya podemos fabricar nuestro mortero.
Estas estructuras están vinculadas unas con otras y mediante el control remoto pues podremos hacer transferencias de una estructura a otra. Bien, como tenemos aquí es lo mismo que un mortero, pero del superestructuras que está vinculado una con otra. Bien, ahora vamos a ver otra de las funcionalidades que nos trae este mod, el cual es la pistola remota, que nos va a pasar de un lugar a otro. En este caso tenemos dos refrigeradores del superestructuras, el cual están vacíos, y tenemos comida en nuestra parrilla industrial. Lo que vamos a hacer es utilizar las diferentes funciones que nos trae esta pistola, que son muchísimas las opciones. En este caso vamos a emplear el transfer gun. Con el clic derecho seleccionamos el origen y con el clic izquierdo el destino. Y ven, como ven ahí, pues se transfiere todos los alimentos que teníamos dentro del objeto, dentro de la parrilla. Además tenemos un adicional que es este control, cual nos permite utilizar más ranuras para poder construir. En este caso son los F1 hasta el F9 y pues nos da una mayor oportunidad para poder craftear nuestros objetos. Si quieren una review completa, no duden en dejarla en los comentarios en la parte de aquí abajo. Bien, continuando tenemos BestX, que es uno de los mejores mods para mejorar las estadísticas de nuestros huevos que vayamos a criar, a los huevos que vamos a incubar de nuestros dinosaurios. Simplemente son pocos materiales los que necesita y tampoco requiere energía eléctrica para poder funcionar y requieren una cierta distancia para poder ser ubicados. Bien, lo que tenemos que hacer es simplemente recoger nuestro huevo. En este caso vamos a aparear a dos Ansus, que son uno de los dinosaurios mucho más fáciles de criar. Y bueno, volvemos cuando esté listo el apareamiento de estos dos Ansus, que no debe tardar más de 5 minutos ya que está configurado el server para que no demore tanto. Así que nos vemos cuando esté listo el huevo. Bien, una vez listo, lo que hacemos es agarrar el huevo, que en este caso ha botado nuestro Ansu hembra, y lo que hacemos es llevarlo hacia la máquina, en este caso que es el Best Egg o el Egg Maker. Recogemos el huevo, vemos que está bien y los Ansus son buenos para poder incubar. Lo dejamos dentro y lo que tenemos que hacer es tener a los dos padres fuera para poder ver las estadísticas de los padres. Ahí vemos que mejora mucho en todas las ramas, los stats, salud, estamina, peso, velocidad. Y podemos escoger el sexo de este huevo, ya sea macho o hembra, o lo dejamos en aleatorio, incluso el color, ya sea del padre o de la madre, un mixto. Y lo que hacemos es darle a Best Egg. Y simplemente con eso, nuestro huevo quedará listo para poder ser uno de los mejores huevos dentro de nuestro servidor o nuestro juego. Y tan simple como eso, podemos tener nuestros mejores dinosaurios y poder criarlos. Así que yo les recomiendo que si están buscando un mod para ello, pues BestX es su mejor alternativa para lograr mejores resultados. Y ahí bien, llegando al mod de dinosaurios tenemos el Colossoscorpius. Este mod es increíble porque es como tener uno de esos escorpiones normales, pero en un tamaño gigante. Bien, aquí tenemos un pequeño spoiler de lo que se viene para el final. Pero el Colossoscorpius, al momento de utilizarlo, es una máquina destructiva, en mi opinión. Aquí lo tenemos guardado y simplemente todas las características que necesitamos para poder movernos dentro de un mapa lo tiene este Colossoscorpius. Vamos a probarlo, vamos a llevarlo a un campo de batalla y nos vemos ahí. Bien, por ejemplo aquí tenemos esta ovejita de megaloceros. Y vemos que el daño del Colossoscorpius a un nivel muy bajo, incluso es muy fuerte. Incluso enfrentándonos a una manada de lobos, aunque la dificultad del servidor no está tan alta, pues podemos lidiar con estos lobos. Podemos incluso agarrar con nuestras pinzas y, si se dan una idea, pues podemos atacar con el aguijón que tenemos en la parte de atrás, el cual genera un daño mucho mayor que al utilizarlo con nuestras pinzas. Vean aquí, 254 por cada aguijón.
Y claro, los lobos aumentan su resistencia y reducen nuestro daño. Bien, nos vamos a enfrentar a este otro objetivo, que es un Daeodon, y vamos a ver la funcionalidad de nuestras espinas y podemos utilizar un combo bien particular. Podemos agarrarlo y podemos utilizar nuestro aguijón para golpearlo, y lo cual genera mucho más daño que utilizar solo nuestras pinzas. Así que es un mod increíble, el cual agregará una dificultad a nuestro juego. Bien, como noveno mod tenemos el Arc Additions Domination Rex. Aquellos que querían ver al Indominus Rex en acción, pues este es el mod perfecto para ustedes, ya que solo se necesita materiales para poder utilizar o craftear estos huevos, y depende del mapa en el que estés jugando para poder craftear estos huevos. En este caso en Extinction requiere los materiales que aparecen ahí a continuación. Simplemente con estos materiales se craftean sin cuba y se da de alimentar al Indominus Rex. Solo que hay que tener cuidado que cada cierto tiempo el Indominus se vuelve un poco agresivo con nosotros. Pero después de eso, los resultados son mucho mejores de lo que uno se espera. Y claro, también depende de la dificultad en la que esté su servidor. En este caso una dificultad de 4, el dinosaurio, el Indominus, salió con un nivel de 180. Posee diferentes habilidades, una de ellas es volverse invisible, y cuando uno ataca, pues el dinosaurio al que le ataca, pues ya sabe dónde está. En este caso no se pudo ver, pero por ejemplo aquí golpeamos, esperamos a que reaccione el dinosaurio y ya nos va a golpear automáticamente. Es decir, la invisibilidad desaparece, aunque estemos en modo invisible. El daño de este es increíble si es que utilizamos el combo, el cual es clic derecho y luego clic izquierdo sobre los animales más pequeños que el Indominus Rex. No funciona con todos, solo con algunos, pero el daño es descomunal. La velocidad que tiene el Indominus también es descomunal. Es una mejor alternativa al Tyrannosaurus Rex. Pero claro, para ello requiere tener los materiales suficientes. Y déjenme decirle que es para tenerlo en un late game, a menos de que ustedes utilicen comandos para ello. Y bien, continuamos con el siguiente mod, el cual es el Creature Finder Deluxe, que es uno de los mejores mods. Lo pongo junto al Upgrade Station, ya que nos permite ubicar a todos los dinosaurios, ya sea incluyen mods de nuestro servidor local, remoto o lo que fuere. Tenemos todos los dinosaurios disponibles ahí para buscarlos. Simplemente es hacer clic en el dinosaurio que queremos encontrar y nos va a mostrar la ubicación de todos los dinosaurios. Es increíble la facilidad con la que este mod nos va a mostrar la ubicación de todos los dinosaurios. Además nos puede mostrar incluso si es que están tameados o no. Lo podemos agregar en nuestro perfil y más fácil tenemos la búsqueda del dinosaurio al cual queremos encontrar. Tenemos diferentes opciones como limpiar la búsqueda, podemos buscar nuestros animales que han sido tameados o domesticados y los podemos encontrar a todos. Simplemente es hacer clic y una vez que salgamos de este menú nos va a aparecer en la parte superior una flechita con la cual nos vamos a orientar y nos va a mostrar la distancia en metros de donde se encuentra nuestro dinosaurio. Es simplemente una maravilla de mod. Podemos tener diferentes filtros, podemos actualizar si es que aún no nos aparece un dinosaurio en concreto, si es que no nos aparece un giganoto o vemos también un giganoto, entonces ya no nos va a aparecer. Podemos actualizar, ver si es que después de un tiempo aparece o no aparece, si es que agregamos nuevos mods, podemos también, de mods de dinosaurios claramente, podemos actualizar y ver qué dinosaurios están disponibles. Por ejemplo ahí del Colossus que mostré antes en el anterior mod, pues también se mostró y ese era un mod. Tenemos también del Arc Additions, de diferentes mods que luego vamos a tratar en este canal. Vamos a hacer otra lista de mods, en este caso de dinosaurios, que nos van a ayudar a mejorar nuestra experiencia en Ark. Algunos que ya se cansaron de los mismos dinosaurios, con estos mods que bueno, en un futuro haré, podamos tener una variedad de ello. Y bien, con esto tenemos nuestra lista de 10 mods. Y si es que les ha gustado, no se olviden de dejar un like en el video o suscribirse, que traeré diferentes mods. Si es que les requieren alguna review también, no dejen sus comentarios en la caja de comentarios qué mods desean que haga una review, o si es que necesitan algún mod.
pues ahí simplemente déjenlo y conmigo será hasta otra oportunidad y nos vemos en un siguiente video. Así que adiós.